Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia del maestro Rosillo, quien viene a hablarnos exactamente de esta parte, de este concierto Armonía del Universo. ¿Cómo está? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Qué gusto tenerlo por aquí. Al contrario, muchísimas gracias. Oiga, pues viene a invitarnos a este concierto Armonía del Universo. Suena muy bien, suena pues muy equilibrado todo esto, ¿no? Sí, sí, suena muy equilibrado. Bueno, se trata de dos obras de música barroca. Una pertenece al barroco mexicano, de Ignacio de Jerusalén, y Stella, un compositor italiano que vino a México como maestro de capilla de la catedral, y del famosísimo Jorge Federico Händel, en donde se canta una obra pues desconocida para muchísima gente e incluso para muchos músicos, que es la oda dedicada a Santa Cecilia. Que el día de hoy está como ese stand de manteles largos, hoy es el Día del Músico, ¿verdad? Así es. Y la patrona Santa Cecilia. Y la patrona Santa Cecilia, y puedo enviar una felicitación a todos mis compañeros. Por supuesto. Con mucho cariño. ¿En qué consiste esta Armonía del Universo? ¿Cómo nace? ¿De qué manera se va conformando y cuánto tiempo tienen con esta armonía? Bueno, a finales del curso escolar pasado, traía yo la partitura de Jerusalén, porque se había hecho el rescate de esta obra, y la presenté para un programa que se llama Círculo Virtuoso, con la maestra Esther Salinas y el maestro Juan Bosco Correro. Ellos me canalizaron con el maestro Julio Briceño, le mostré la obra y pues afortunadamente se entusiasmó. Y ya empezamos a ver, tú lo pones con los niños, pero ¿cuánto dura la obra? Dura 21, 22 minutos. No es suficiente para un concierto. ¿Qué más podemos poner? Y así estuvimos discutiendo un buen rato hasta que la maestra Esther Salinas dijo, ya sé, otra obra coral más larga con el coro del conservatorio, con el coro grande, digamos, del conservatorio, de adultos, que son bastante jóvenes, ¿verdad? Así es, sí, claro. Pero pues ya tuvimos que armar todo el programa y se escogió la Oda a Santa Cecilia, en primer lugar porque va hablando de cada uno de los instrumentos musicales, el poema. La Oda está basada en un poema y este poema va hablando de cada uno de los instrumentos, y estos instrumentos se van presentando en cada movimiento. Y entonces pues tiene una obertura, solos para soprano, solos para tenor y tres partes corales. Y después al final cerramos el concierto con todos los integrantes, de manera que con motivo de los 150 años del conservatorio haya 150 personas en el escenario haciendo música. Las piezas que conforman, ¿de dónde a dónde van musicalmente hablando? ¿Qué interpretan los niños con los instrumentos? ¿Qué interpretan los adultos? ¿Y de qué manera hacen esa simbiosis para estar después todos juntos o siempre están juntos en el escenario? Primero los niños cantan la misa de Ignacio de Jerusalén, y en la segunda parte se canta la Oda a Santa Cecilia. Y en el último movimiento de esta oda, en el 12º número, entran el grupo de niños y bueno, los adultos que cantaron con el grupo de niños también. Para hacer el final tenemos que entrar los directores, tenemos que entrar los coordinadores, toda la gente va a cantar el final. Maestro, ¿en dónde se están presentando y qué días? Bueno, ya tuvimos 3 conciertos, sí. Fueron en la Biblioteca Vasconcelos, en el recinto del Conservatorio Nacional de Música. No fue en el auditorio, sino fue en un recinto abierto, porque queremos que la música salga. Por eso es Armonía del Universo. En el sentido de que todo el conglomerado humano es universal y a todo él tenemos que llevar la música. Y también nos presentamos en el exconvento de Culhuacán ayer con motivo de la Feria del Tamal. Pero estos días, mañana, ya está. ¿Qué día? Mañana tenemos un concierto en el Palacio del Arzobispado, en Moneda número 4, y el próximo día 30 cerramos con un concierto de gala
en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Pues le agradezco en el alma, muchísimas gracias, maestro Rosillo. Le agradezco Al contrario. armonía, exactamente, esa armonía de la música está del universo. Muchísimas gracias. Exactamente.